tu paréntesis que abriste por no venir preparado. Es cierto eso, ¿no? O sea, es cierto que como dijo David la vez pasada, ¿no? En el aspecto macro, en el aspecto así grande, las ideologías marcan a la generación. Sin embargo, el comportamiento, güey, de los grupos, pues es que ese no lo puedes desligar de sus hábitos de consumo, güey. Pues, ¿cómo le haces? Que ideología, ahorita que dijo ideología, yo empecé a pensar así como que, ay, sí, o sea, ahorita ¿qué ideología podríamos decir que los jóvenes de alto poder adquisitivo con mediana conciencia social traen? Pues fíjate lo que dijo, de alto nivel adquisitivo. Pues sí, los que pueden comprar cosas, güey. Y eso no es una expresión. Es que eso no es clasista, güey, eso es real. No, yo ni de clasista. Ahorita, por ejemplo, pero, o sea, a ver, tú no fuiste pero para traerme, no me dejaron terminar mi pero idea. ¿qué pasa con los que no tienen ese alto nivel de A ver, tienen desarrollan otros hábitos, por güey. ejemplo, Son personas que no están dentro de un tipo de... Déjame esos hábitos, terminar la idea, déjame terminar la idea, doctor. Tienen la propia descripción. Gracias, no hay papá. Y yo iba a decir, bueno, por ejemplo, ahorita ¿qué es lo que traes? Pues, o que deberían de traer, según marca la más media, pues una conciencia ecológica, ¿no? Y luego yo me iba a sobre la desigualdad también. Y sobre la desigualdad, bueno, yo no sé si está presente lo de la desigualdad, pero sí ya está emergiendo. No, está muy presente. Está emergiendo, pues yo no estoy seguro. Está emergiendo. El ecologismo ese sí ya lleva algunos años presente. Fíjate. Pero déjeme terminar, doctor, ya voy a cerrar. Iba a decir, ¿y a poco un pinche chaval ahí de los deciles del 5 para abajo? Que es la mitad de la población, trae conciencia ecológica. Pues ese güey con que consume ese día a lo mejor ya chingó. Pero me puse a pensar, y a lo mejor todavía tiene que ser más macro la visión, no de ideologías de ese tamaño, sino que yo percibo, y ahí colabórenme diciéndome desde su percepción, que esta generación está contemplando más al otro, o sea, está siendo más considerada con los problemas sociales, y en las generaciones, al menos la anterior, vivía la realidad desde una perspectiva más individual. O sea, porque la realidad estaba bien, el pedo era yo, si me vivir bien a mí o no. Y esta generación, desde la trinchera que sea, pues percibe que no nada más es su propio destino, sino que la realidad no está bien y hay que, pues al menos hay que platicar claro, de ella. Y el tema de la desigualdad está presente ahí. Por eso, pero no todo el mundo lo expresa así, güey, no todo el mundo lo va a articular de que, no, pues los privilegios heredados y no hay movilidad social. Pero sí saben que hay un pedo. Un chavo de la generación de nosotros, en los 90 no hablaba en esos términos, güey. Ni de pedo. Bueno. Yo percibo que esta generación está más consciente del otro. Más bien como gran valor. La generación que tú escribes o que tratas de escribir es la que le sigue a la generación X. Porque es la que toma conciencia. A la que yo pertenezco, güey. Y la X era más individual. Sí, es muy individualista, pero sí hay también, como lo que decíamos la vez pasada, conectores, y bueno, no me dejan llegar a la descripción del libro. Ya acabó su producción al aire. Bueno, entonces, el texto se llama Cuentos de una modernidad acelerada, o de una modernidad, y es la descripción de 3 personajes, sobre todo, ¿sí? 3 personajes que se desarrollan su vida en California, que se llama, el personaje es Doug, Andy y Claire. Son los 3 protagonistas de la novela. Y en esa descripción lo que hace el autor es describir esas características generales que se encuentran en cada uno de los personajes, ¿no? De hecho, digamos que básicamente son algunas características que da el autor. Por ejemplo, decir que el concepto, pues él lo hace más popular, ¿sí? Y según Copland tienen varias características que se encuentran en cada uno de estos escenarios, ¿no? Por ejemplo, él dice que los jóvenes de esa generación son más como tienen el desarrollo de su adolescencia y su juventud se da a la par hacia un consumismo que venía consolidado con la de sus padres, ¿sí? Y que rompen todo contacto con sus padres,
son más inhibidos, son más individualistas, son menos apolíticos, ¿no? No son, por ejemplo, agitadores como los años... ¿Menos apolíticos? Sí, menos apolíticos. ¿Y eso cómo se empata Pues con más ser políticos. individualista? No, menos políticos. Menos Menos políticos y sobre todo no tienen esta conexión con sus papás. Una generación que pues se rebelaba, por ejemplo, en el 68, la guerra de Vietnam, la liberación sexual, ¿no? Y que a cierto punto lucha por estos derechos. En este caso, la generación X es menos política, ¿no? Otra característica que describe el autor en su novela y lo hace en diferentes capítulos es un rechazo al consumismo de marca, ¿no? Hay un capítulo que se llama No solo soy una marca, pero que los jóvenes X siguen inconscientemente y pasivamente buscando usar ciertas marcas, ¿no? Aunque no hagan alusión continua al uso de las marcas. Son un poco una generación un poco, le llaman como, bueno, surgen varias, ¿no? Por ejemplo, el grunge o la grunge, sí, la dirty look, un poco más desaliñados, no tienen o no diseñan, hay como un rechazo hacia el trabajo para un futuro, ¿no? Y en ese sentido hacen o tienen un rechazo a los trabajos convencionales, ¿sí? Sienten repulsión hacia la generación anterior, a sus padres, sienten rechazo por estas cuestiones de políticas, ¿no? Del constante ahorro. Les toca ya una etapa más con mejora económica, ¿sí? Y bueno, otra característica es que buscan trabajar únicamente para sobrellevar la vida, sin ninguna diseño, ¿no? Además de ello, el rechazo con sus padres, o digamos que el corte los obliga a que cuando fracasan o cuando se hayan fracasados por sus cuestiones ideológicas, muchos de ellos vuelven hacia con sus padres, sobre todo cuando se convierten en padres de la generación X, vuelven muchas veces por lo difícil que es de la situación económica, vuelven a pedir ayuda a sus padres, sobre todo para el cuidado de sus hijos, o inclusive para regresar a casa cuando las cuestiones económicas o cuestiones de compromiso les es complicada. Es una generación, dice el autor, o lo describe, bastante nihilista, es decir, busca el placer sin saber para qué, ¿no? Y es algo muy sintomático de su relación. Presentan cierta crisis emocional, una crisis de afectividad, que los hace un poco grises, ¿no? Y para muchos la generación X o esta generación se desarrolla en lo que algunos comentaron, lo que nos conocen como el proceso de la posmodernidad, en tanto que dejan de lado los grandes discursos que le van a dar sentido a su vida y se agarran de discursos muy pequeños o muy nihilistas que les puedan satisfacer ciertos placeres. Entonces sí, es una de las características. Los acontecimientos que les toca vivir son poco críticos a ellos, ¿no? Y muchas veces su propia construcción parece ser un tanto frustrada, ¿no? Y en ocasiones hasta escépticos, pero regularmente es una generación que se educa o se educó en universidades, que le gusta leer, pero que esa aptitud o esa habilidad le genera cierto escepticismo y cierta frustración hacia lo que está presentando. Son muy críticos al sistema capitalista, pero viven de él, ¿no?
son críticos a las relaciones que se dan dentro del sistema jerárquico, pero también forman parte de él. Entonces, esa es una de las características de esta generación, ¿sí? Y hay algunos capítulos que van más o menos a representar estos elementos que Douglas Coupland quiso marcar en su novela. Uno de ellos, un capítulo que marca el autor, déjenme les digo el título, lleva por nombre, es muy curioso, ¿no? Aquí Felipe, que es el traductor, nos va a ayudar a dar la traducción en español. Reciclando el pasado, ¿no? Entonces, como para ellos, en este capítulo, reciclando el pasado... Eso ya está en español. Bueno, es más o menos, a ver, es como reciclando el pasado, ¿no? Past recycling. Pues sí, bueno, ese es uno de los capítulos centrales, porque la generación X rechaza la historia de la historia de los papás y que forma parte de ellas. Es como esta parte de pero rechazar como de rechazar el pasado, sí, heredado no por sucedió. Los padres. No. O tu pasado está pendejo. No, es estar en contra de aquella esa gente construcción, que vive en el pasado. es estar en contra de aquellas formas de vida y de aquellas formas en las que se construye el sentido de la vida y que es propia de sus padres. Entonces hay un constante rechazo hacia el pasado por parte de la generación X, ¿no? Pues ese más bien llegó a quedarse. Pero bueno. Y también, lo que decía yo, ¿no? Es otro capítulo que es muy interesante, que es simplemente completo, en el cual se convierten en críticos del sistema consumista del que están viviendo, y que más o menos la traducción sería como que no soy parte de un mercado meta. Exacto, como que no soy parte de ese mercado consumismo, ¿no? Es decir, critico la forma en cómo se dan las relaciones comerciales de intercambio económico en la que estoy viviendo, ¿no? Las critico, hago una reflexión en torno a ello, pero de la cual no puedo escaparme. ¿Por qué? Porque estoy sujeto a esas relaciones que me van a permitir mantener mi vida un tanto apática, pero de la cual no puedo salirme y formo parte de ella, ¿no? Entonces es uno de los capítulos. De hecho, el texto está formado en 3 grandes partes, ¿sí? Y una de las formas para representar más gráficamente el texto, de hecho hay varias películas que representan a la generación X, ahorita les voy a comentar algunas, pero me viene una a la mente sobre Belleza Americana, no sé si ustedes la recuerdan, de cómo el personaje principal, asesino, aparte de asesino, adopta ciertas costumbres, ciertos como ideales que le van a regir su vida, ¿no? Entonces, esa es parte de cómo los jóvenes empiezan a enfrentar el mundo en el que están viviendo. En ese sentido, son capítulos muy, muy cortos, los cuentos en los que el autor trata de dar, a través de esos personajes, estas características que según él, o según algunos que reflexionan sobre la obra, se encuentran en una clase media americana en Estados Unidos y también en Europa. Entonces, son las características, lo que decía ahorita yo, de cómo cierta generación tiene ciertos elementos en común, ciertas visiones en común, ciertos principios en común que van a regir su juventud, su adolescencia, ¿no? Y que forman parte o que pueden crear eso que se le llama como una generación. El texto o la novela termina siendo una crítica en la que los jóvenes se reflexionan sobre su situación, se van al desierto, y en el desierto es donde empiezan ellos a cuestionarse la vida en la que están, les toca vivir, ¿sí? Y cómo es que pueden tomar actitudes muy individuales para cambiar sus situaciones. En ese sentido,
no creen en los cambios, digamos, como lo creían sus generaciones pasadas, cambios estructurales, políticos, sino más bien hacia lo individual. Y ciertas conductas que ellos tienen, o ciertas